Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la mesa 25, cuya título de la mesa es Educación Superior y Formación de Habilidades e Innovación para el Desarrollo. Poniendo un poco en contexto, esta mesa fue propuesta esencialmente porque nosotros estaremos de acuerdo, sobre todo en una mesa como esta, que vivimos en un mundo cada vez más complejos y con múltiples problemas económicos y sociales. Lo era antes de la pandemia, perdón, lo era ya antes de la pandemia y precisamente este problema ha venido a complicar todavía más el asunto. Y nosotros somos conscientes de los problemas que estamos enfrentando como países y como región, su solución pasa a través de la innovación, la tecnología y el aprendizaje. En esta situación, las instituciones de educación superior tienen un papel fundamental que jugar. Y es en ese contexto que se propuso esta mesa, cuyas actividades se han venido desarrollando desde diciembre y enero del año pasado y enero de este año. Ok, ahora, esta mesa entonces, antes de comenzar, está organizado por los integrantes, por Nidia López Lira, de la Universidad del Estado de México, por Víctor Sánchez, de la Universidad Autónoma del Estado de México, Rubinstein Hernández Barbosa, de la Pedagógica Tecnológica de Colombia, y la doctora Rosalena Ordóñez Vivero, de la Universidad Mayor de San Marcos, en Ecuador. Los participantes de esta mesa, quisiera saber si están presentes, serían Laura Patricia y Ruselene Ríos, William Retamiro, que ya lo vi por allá, Milena Ramallo, okay. María Alejandra Pineda Escobar, la tenemos entre nosotros, no, María Alejandra no está, y Janet Rodríguez. Esperemos que alguna de ellas se nos una más adelante, si no, yo creo que ya es hora de comenzar. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de Laura Patricia Peñalba Rosales y Ruth Selene Ríos, que nos van a presentar la ponencia de la industria 4.0 y sus retos en la educación superior en la formación de administradores. Quiero comentar que, dada la modalidad, vamos a tener cada uno de nosotros, bueno, cada uno de los ponentes 15 minutos. Y he preferido dejar la participación, la cual se hará a través del chat, y una de nuestros colegas hará favor de recopilar las preguntas al final de la sesión. ¿Ok? Entonces, adelante, Laura. Sí, Laura y Ruth, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, adelante. Ok. Dice que está inhabilitada la función de compartir pantalla. Permíteme un segundo, entonces. A ver. Me disculpan si cierro mi video, pero mi internet no anda muy bien. Ok, permíteme ver si nos puede ayudar porque no tengo la opción de habilitar la pantalla. No sé si el encargado sala 5 nos permite... Claro, déjame, estoy trabajando en ello. Listo, ya está habilitada la función. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la mesa, por haber aceptado nuestra propuesta. Y lo que les queremos compartir es que este trabajo lo estamos desarrollando ya de un tiempo para acá con un conjunto de colegas de varias profesiones, particularmente Ruth y yo interesadas en la cuestión educativa, pero tiene varias vertientes este proyecto. El título se especifica mucho a los retos de la educación superior en la formación de administradores, pues porque hay estudios más genéricos, vamos a presentar algunos de ellos, pero creemos que es importante ir aterrizando. Nosotros, déjame ver, ok. Ese sería el índice de nuestra presentación.
cómo vemos la presencia de la industria 4.0, la pregunta, el objetivo de nuestra presentación, dónde nos enfocamos en los cambios organizacionales que hemos visto, y dado que las organizaciones son la materia de trabajo de los administradores, pues queremos ejemplificar cómo empezamos a hacer el análisis de competencias en programas curriculares de la licenciatura en administración. Bueno, el término I 4.0, industria 4.0, surge en el momento, en 2011, en que se reconoce la convergencia de tecnologías que resultan disruptivas, pero no solo para el trabajo de organizaciones productoras de bienes o servicios. Creemos que también no nos hemos dado cuenta, pero la forma en que nos conectamos e interactuamos con el mundo y la forma en que buscamos y resguardamos y analizamos información también ha cambiado, y creemos que esto debemos hacerlo pues más consciente. Por ejemplo, en la pandemia, pues los robots han ayudado a cuidar enfermos, han servido de compañía a personas mayores o con discapacidad, que viven solas, también han vigilado calles o terminales de transporte dando información a los viajeros. El Big Data, el almacenamiento y cómputo en la nube y la inteligencia artificial han permitido capturar y analizar información de cómo se va propagando la enfermedad a nivel mundial y cuál es el impacto de las diversas medidas de seguridad implementadas por los países, también cómo han ido prosperando esfuerzos y hallazgos para obtención de vacunas. Los modelos de simulación han permitido efectuar pronósticos de propagación de la enfermedad, así como estudiar cómo podrían modificarse tales pronósticos ante medidas de contención simuladas en la computadora. La realidad aumentada ha permitido generar laboratorios virtuales para la experimentación colaborativa, y la ciberseguridad ha protegido los millones de transacciones, no solo financieras, que se han generado vía Internet. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos generar en nuestro ámbito mexicano en particular los procesos educativos en los que los estudiantes de la disciplina de administración, y vuelvo a repetir porque las organizaciones son materias de los que estudian la administración, para que estos estudiantes cuenten con las competencias que requerirán para la mejor comprensión, uso y aprovechamiento social de las tecnologías que propone la I 4.0. Tomamos esta definición de competencias como conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a un individuo dar una contribución mayor a la organización en la que actúa, y no solo estamos hablando de empresas, sino de cualquier tipo de organización. Particularmente nos interesan las organizaciones sociales. Entonces, el objetivo de esta presentación es ejemplificar las habilidades y conocimientos que requiere la formación académica de los administradores para hacer frente a los retos organizacionales ante la implementación de estas nuevas tecnologías a través del análisis de 2 programas académicos de nivel licenciatura. Sabemos que la I 4.0 de entrada refiere un nuevo modelo de organización, un nuevo engranaje en la cadena de valor con la de suministros, en sinergia con el mercado, y por lo tanto un nuevo modelo de negocios. Eso lo sabemos, pero también sabemos por varios estudios, particularmente citamos el de Castro, que uno de los motivos por los cuales una innovación como la que se pretende en este caso fracasa, uno de los motivos principales es que existe deficiencia en la actualización o capacitación de conocimientos y prácticas operativas. Nos interesa la capacitación o la actualización que en estas nuevas tecnologías estamos dando a los estudiantes desde su formación en licenciatura. En el caso de las organizaciones, hay muchas funciones que se han visto afectadas por la aparición de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el área de recursos humanos, las competencias necesarias ya no solo tienen que contemplar trabajo entre humanos, sino con sistemas ciberfísicos. La robótica tiene influencia ya desde hace tiempo en la producción, pero ahora con la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, se han dado nuevas posibilidades de aprovechamiento. La impresión aditiva no solo ajusta las características de los productos con mayor precisión, sino que reduce la merma de insumos. La ciberseguridad es importante debido al aumento de transacciones comerciales en línea, a que los usuarios tienen que compartir datos personales de manera digital, y a la interconexión bancaria que ahora es a nivel mundial.
En la mercadotecnia, el procesamiento y herramientas de análisis de Big Data permite conocer las necesidades y comportamientos de consumidores que ahora interactúan en Internet y ya no solo con información numérica y estructurada, sino con palabras, con sentimientos y en información desestructurada. Y para la dirección, especialmente para la dirección estratégica, siempre se ha requerido de apoyos de información y de la generación de escenarios mediante simulación. Entonces, pues todas estas tecnologías ya están afectando a las organizaciones. Ahora no, permítanme, ¿por qué no avanza esto? Ok. A nivel, digamos, global, se han hecho muchos estudios y muchas propuestas que vienen de organismos internacionales, algunos interesados en llevar lo mejor posible estas tecnologías a la práctica. Y entonces, básicamente nos hablan de 3 categorías de competencias: las metodológicas, las sociales y las personales. Y independientemente de las competencias técnicas, que sí son habilidades en las cuales se tienen que formar no solo, por cierto, los ingenieros ni la gente del área tecnológica que va a hacer uso de estas tecnologías de manera inmediata, sino también refieren competencias de las cuales tendríamos que hacernos cargo en todas las formaciones que tuvieran que ver con el trabajo en organizaciones. Particularmente en las competencias sociales se refieren a cuestiones interculturales, a comunicativas, de escucha y presentación, de aprovechamiento de redes de colaboración y de capacidad de trabajar en equipo para intercambiar conocimientos. Descubrimos un trabajo muy interesante de estos compañeros brasileños que han hecho una revisión sistemática de literatura, pero donde el interés de los trabajos o los trabajos que se presentan son estudios hechos in situ, es decir, a empleados, a trabajadores de la industria 4.0, a empresarios, a formadores de ingenieros, a estudiantes de ingeniería. Tienen han sido muchas muestras las que han dado origen a estos trabajos y todos confluyen en estas habilidades en particular: flexibilidad y adaptabilidad, aprendizaje continuo, innovación y creatividad, resiliencia, liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, en estas particulares competencias, pues creo que podemos ubicar el estudio que queremos hacer para saber si coincide o hay algunas otras que surjan en nuestro entorno más cercano. Y le cedo la palabra a Ruth y Ruth me dices cuándo cambio la diapositiva. Sí, lista, gracias. Entonces, dado el objetivo que nosotros nos planteamos, pues no solamente en esta presentación, sino en la investigación que estamos llevando a cabo, es un poco revisar los perfiles y programas académicos de una licenciatura en especial, que es la de administración. Esto un poco responde porque nosotros somos profesoras ambas de la licenciatura en administración y creemos que ahí es una muy buena posibilidad de ver cómo se está adoptando este enfoque de la industria 4.0. Bien, entonces nosotros por ahora en nuestro estudio estamos revisando lo que sucede en el perfil del administrador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Si revisamos rápidamente este perfil sin necesidad como de leerlo, vemos que el administrador que está formándose tiene habilidades o tiene más bien un enfoque como consultor o emprendedor y habilidades como de trabajo en equipo, liderazgo y promotor del desarrollo y adaptación de las nuevas tecnologías. Pero la inquietud que nosotros tenemos es qué tanto desde los programas se está promoviendo el desarrollo de esos conocimientos tecnológicos. La siguiente, por favor. Entonces, si revisamos rápidamente este plan de estudios, vemos pues que son conocimientos del orden genérico
que en realidad no están proponiendo algo desde nuestro punto de vista, algo muy puntual en relación a la definición de competencias que ya vimos. Y para muestra basta un botón, decimos aquí en México. Entonces vamos a presentar la selección de dos materias o dos programas académicos que nosotros impartimos en la licenciatura para hacer este análisis. Entonces, el primero sería el que vamos a mostrar, que es el de producción y tecnología. Y esta programa se refiere mucho al desarrollo de las organizaciones en términos productivos. El ejemplo que traemos y quisimos contrastar es cómo la producción se hace con tecnologías y sin el uso de las tecnologías. Me concentraré un poco en la segunda columna para decir que con las tecnologías, la manufactura o la producción actualmente se apoya mucho en el cloud manufacturing. A diferencia de sin tecnología, la producción está altamente centralizada y con esta nueva mirada tecnológica es posible que la producción tenga una relación con otras áreas como los almacenes, compras, pero eso se hace de manera automática, casi en el mismo tiempo. También creemos que nos quedan 5 minutos, dice René. Bueno, me apuro. También es evidente que ahora todas las organizaciones hacen uso, o casi todas hacen uso de los ERP. Y también otra cosa que vimos con mucha claridad es que para hacer el prototipo de diferentes diseños, ahora no nada más se utiliza diseños como arquitectónicos, sino que ahora ya es posible hacer impresiones de tercera dimensión. En este sentido, creemos que las competencias, por lo menos en este programa, tendrían que ser competencias técnicas. Rápidamente diré, por ejemplo, aumentar esta posibilidad de que los estudiantes hablen inglés, que tengan cierta capacidad metodológica para desarrollar el pensamiento abstracto, competencias sociales como capacidad de negociación, comunicación y coordinación en el trabajo colectivo y pensamiento estratégico. Adelante, por favor. En el caso del segundo programa que estamos analizando, se habla de analizar y diseñar sistemas de información. Ahorita aclaramos eso del módulo 11. Y nosotros estamos viendo cómo era sin estas tecnologías disruptivas. Si recordamos, bueno, los que son de acumuladores de juventud como yo, los datos se recogían vía registros administrativos o encuestas. El formato siempre era tipo de texto o de entrada se diseñaba la estructura que tendría su almacenamiento. La capacidad de los equipos de cómputo restringía la cantidad de datos por almacenar. Se desarrollaron conceptos como bases de datos relacionadas, sistemas integrados, codificación eficiente, y estos eran desarrollados en la práctica por expertos programadores. También se requería saber cómo estaba reestructurado el resguardo para poder elaborar mediante lenguajes de programación y en forma numérica los procesos que generaba la información requerida. ¿Cómo es ahora? La información ahora se recoge en Internet, es desestructurada y tiene multiformato. No se requiere saber cómo está almacenada, porque ahora el almacenamiento se hace en la nube, está distribuido, está disperso y tiene múltiples formatos. Su acceso es a través de cualquier dispositivo móvil, hasta desde el celular, la laptop, las computadoras de escritorio. Y los reportes ya no son solo resumen, sino también nos traen análisis y son elaborados en un lenguaje accesible al usuario no experto. Estos cambios en el uso de estas tecnologías, que básicamente son almacenamiento y cómputo en la nube y las técnicas de procesamiento y análisis de datos por Big Data, requieren que los usuarios de estas tecnologías o que los administradores pues tengan un conocimiento del contexto intra e interorganizacional para poder hacer interpretación
que tengan habilidad para detectar ítems y crear formas de presentación de información adecuadas a las nuevas tomas de decisiones, siguen requiriendo capacidad para construir indicadores adecuados, también capacidad de lectura y análisis de información e indicadores y capacidad de resolución de problemas complejos. Bueno, no sé si Ruth quieras decir la conclusión. Sí, bueno, nosotros creemos, ya para terminar, que la gran cantidad de posibilidades que estas tecnologías presentan y la reconfiguran que están causando en el mundo y la reconfiguración que causan en el mundo laboral debería promover una formación de profesionistas que sepan en qué consiste estas nuevas tecnologías, cuáles son sus bases, sus propósitos y sus restricciones, cómo vamos a aprovechar las ventajas que nos brindan, cómo debemos interactuar de manera inteligente con ellas para que generen en todos los ámbitos beneficios a nuestra sociedad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y esperamos sus preguntas. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Laura. Ahora continuaremos con la segunda presentación a cargo de William Retamiro. Y es sobre, el título es El campo CTS como rescata los principios de ciencia económica. Un análisis crítico de las maneras adoptadas por el estudio de economía. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Creio que sou o único brasileiro aqui. Por isso, pido licença para falar em português. Me compreendo em português, né? Posso falar em português e me compreender normalmente, né? Desculpe a questão. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Peço um minutinho, por gentileza. Estão vendo? Apareceu para vocês. Podem confirmar, por gentileza, se apareceu, por favor? Okay. Sí, se ve. Obrigado, graças. Bom, como o René apresentou, eu vou falar sobre o campo CTS, né, como resgate para a ciência econômica, e eu vou dialogar o porquê que coloca a questão do resgate, né. Me apresentando, sou economista, né, estudo pós-grado, né, doutorado na Universidade Federal de São Carlos, né, e a minha supervisora é a Maria Lúcia Teixeira Machado, né. Muito bem, o objetivo aqui é discutir primeiramente uma convergência, né, que eu tenho estudado em relação ao campo CTS, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, e a ciência econômica. A economia, ela trabalha a discussão, né, da ausência de recursos em relação à demanda, ou seja, discute a escassez, né? E aí nós vemos os principais questões da ciência econômica, que é discutir a terra, o capital e o trabalho, né? Bom, eu coloquei aqui em português, em espanhol, né, para ver se consigo aproximar aqui. Eu não tenho falado muito espanhol ultimamente, então eu preferi falar em português, né? Então, nós temos aqui a terra, o capital e o trabalho, para poder analisar na questão da economia, né, e a conjunção destes dentro de um processo de desenvolvimento econômico, né? Então, nesse ponto, nós temos do outro lado o campo CTS, né, que vai fortalecer as atitudes, né, dos temas científicos, né, para desenvolvimento econômico dos males sociais, para poder minimizar esses problemas sociais, utilizando a ciência e a tecnologia em prol da sociedade. E dessa forma unir a cultura humanista com a cultura científico-tecnológica, né? Nesse ponto, então, nós vamos discutir esta convergência existente entre os dois campos, né? A economia, ela tem como primado, na sua essência, discutir o ser humano, discutir a humanidade. O que nós temos visto ultimamente é que muitos estudos, a ciência econômica, ela tem ido mais para uma situação de mercado, do mercado capital, do mercado financeiro, né, o mercado do dia a dia, e tem esquecido que muitas vezes as políticas econômicas são necessárias para o desenvolvimento humano
e pensar o ser humano como principal, né, nesta linha. E nesse sentido, para a gente poder ter uma ideia por onde caminha, né, a ciência econômica, nós temos aqui, eu trago aqui um estudo do Ladislau Dalbor, no qual ele mostra, né, aqui a correlação existente entre os principais conglomerados financeiros. E são aproximadamente 700, pouco mais de 700 empresas, né, que detêm praticamente 80% do controle econômico global, né? E quando nós estudamos e avaliamos, nós vamos ver que muitas dessas organizações são, na grande maioria, instituições financeiras, são bancos, né? E que esses têm as participações dentro do setor produtivo, dentro dessa lógica, né? E aí nós vemos as instituições principalmente americanas, europeias e poucas participações, aí nós vemos algumas corporações asiáticas dentro desse desenvolvimento. E, obviamente, nesse caso, por mais que tenhamos bancos fortes na América do Sul, né, ainda fica fora em relação a esta força existente que tem. Mas, por isso, nós vemos quando se fala em estudos de economia. Eu sou economista, como falei inicialmente, e eu trago esta crítica para dentro da categoria, principalmente sobre a ótica dos estudos que são desenvolvidos por intermédio da ciência econômica, né? E nesses estudos, né, que eu tenho pensado é discutir a produção do campo CTS nesse sentido, né? E nesse ponto eu resolvi fazer um estudo, né, que eu apresentei, no qual nós vamos utilizar principalmente com foco no stricto sensu, né, mestrado, das dissertações e das teses, né, o que tem sido feito, o que tem sido estudado com ótica na ciência econômica especificamente, né? As demais ciências, né, as demais áreas de ciência, obviamente, são muito importantes e são integrantes também do campo CTS, mas o objetivo aqui seria pesquisar o que tem estudado a ciência econômica. A ciência econômica, ela tem pensado no indivíduo, na comunidade, ou fica somente em âmbito acadêmico, mas pouco tem se colocado na prática em algumas situações, né? Então, como base para poder estudar, eu utilizei aqui a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações brasileira, né? O foco foi estudado, foi colocado basicamente nas publicações brasileiras. E essa biblioteca digital, ela tem como objetivo reunir, né, toda esta gramatura de produção científica. E, para desenvolver isso, nós extraímos os dados dentro desta que estão nesta biblioteca digital. E nós focamos, principalmente, delimitamos em teses e dissertações, né, para poder desenvolver essa análise, e nós fizemos a análise bibliométrica desse trabalho nas dissertações, e utilizando ali, de forma bem simples, bem básica, o software GotViewer, né? E as correlações era discutir se existe trabalho selecionado com foco em economia e o campo CTS, para saber o quanto a ciência econômica está percebendo o campo CTS como sendo de fundamental importância para o desenvolvimento dessas ações. Então, nesse sentido, né, nós trabalhamos uma delimitação. E a primeira questão que nós discutimos foi as palavras que foram utilizadas, os termos utilizados. E nós focamos em economia, ciência, tecnologia e sociedade no campo de busca para se realizar esta análise, né? Para saber quais são os trabalhos dentro dessa biblioteca que tem a função de reunir teses e dissertações, né, para servir de inspiração, para servir de bases para eventuais políticas públicas, né? E se isso tem sido, se a economia tem sido colocado dentro do campo CTS, ou o inverso, o campo CTS tem sido utilizado também, tem usufruído da questão do conhecimento econômico para desenvolver essas ações. Dentro dessa aí, a outra área foi a área de conhecimento, que nós delimitamos dentro das ciências sociais aplicadas, né? Que essas têm a interdisciplinaridade como forma para se aplicar na realidade, nas diversas áreas de negócio, né? As colegas Ruth e Laura colocaram há pouco a questão com foco na administração, discutindo a administração e o desenvolvimento das outras áreas também, mas principalmente para discutir a aplicação dos conhecimentos dentro da função social, né? E o tempo que nós delimitamos aqui os estudos foi de 2005 a 2018, para poder pegar um período um pouco anterior à crise financeira global de 2008, né, até 2018, 10 anos depois, para se avaliar se houve estudos decorrentes para se repensar o processo econômico devido à sua crise, e o que se vivenciava anteriormente. Então, o objetivo, né, a delimitação, passou por esse crivo, digamos assim, por esta linha.
Os resultados identificados iniciais aqui foi que, apesar de ter mais de 600 mil obras dentro dessa biblioteca digital, quando nós fazemos o cruzamento e a pesquisa com base naqueles 4 termos, né, reforçando ciência, tecnologia, sociedade e economia, né, nós identificamos 49 teses e dissertações, sendo 44 dissertações e apenas 5 teses, o que nos traz essa informação, né? Isso dá a ideia, nos dá a participação de que a correlação entre campo CTS e ciência econômica, dentro da linha do stricto sensu, ela tem sido pouco utilizada. E quando a gente faz uma análise mais apurada, né, desenvolvendo essa questão, nós vemos aqui, por exemplo, trazendo para o Voz Viewer, né, que a lista de termologias, né, definidos se colocou em 3 grupos, né? O grupo mais azul, que tem uma discussão mais de mercado, né, do segmento privado, vamos dizer assim, para se desenvolver no mercado convencional. A linha verde, né, o grupo ali do cluster, né, do grupo verde, que nós vemos termologias mais de ordem de pesquisa, né, e desenvolvimento, e o grupo vermelho ali, que trabalha mais com as questões de ordem social, né, de emprego, desenvolvimento, empreendimentos e tudo mais. E isso nós vemos a correlação, estudando os resumos dessas 49 publicações que nos foi dada como resultado com base nas palavras utilizadas. E disso nós começamos a analisar, né, de forma mais aprofundada como a economia, porque nós podemos já verificar aqui que quando nós analisamos as palavras, né, nesse grupo, foram destacados 157 termos, né, e pegamos aqui os principais que aparecem, né? E nós vemos aqui a palavra economia mais voltada para a economia solidária, né? Que é uma política pública fundamental que teve no Brasil uma expansão muito forte na primeira década, né? E no início da segunda década desse século XXI, e é uma política pública de integração e de participação. E quando nós aprofundamos a análise do termo, a partir da palavra da economia solidária, do termo economia solidária, a gente identifica que é a única que se referencia à questão de economia. Nós não vemos uma análise da microeconomia, da macroeconomia, da econometria, não vemos outras áreas da economia sendo pensadas. Obviamente, pode ser que haja, em algumas situações, o emprego dessas áreas mais técnicas dentro do processo econômico. Mas quando a gente analisa os resumos para saber a profundidade e se há um foco específico em métodos econômicos, a gente não encontra. E isso eu falo porque eu utilizo como base para a minha pesquisa, que eu estou estudando os bancos comunitários de desenvolvimento. E quando a gente analisa os bancos comunitários, nós vemos grandes contribuições das áreas da sociologia, da assistência social, da filosofia e de outras áreas da engenharia, mas nós não vemos a ciência econômica analisando os bancos comunitários como uma ferramenta de desenvolvimento econômico local. E para a proposta que eu estou a fazer, né, que estou desenvolvendo na minha pesquisa, que é para trabalhar numa situação na qual os bancos comunitários fiquem menos dependentes de transferências públicas, né, de verbas públicas, porque vocês sabem, no Brasil nós estamos vivendo uma situação de ultradireita, na qual apregou um liberalismo forte. E com isso, os bancos comunitários, eles estavam relativamente dependendo, principalmente de transferências governamentais. Agora, com essa questão com essa situação que nós vivemos aqui no Brasil, de um liberalismo nefasto, de um liberalismo forte e contundente, né? Além das questões da pandemia, nós temos aqui esse agravamento social. E os bancos comunitários têm surgido durante a pandemia como uma das principais ferramentas de reorganização econômica local, das pequenas, das periferias, das comunidades, né, que tem se desenvolvido. Mas quando nós analisamos, não foi desenvolvida uma autossustentação, uma sustentabilidade financeira, uma autonomia de muitos desses bancos, porque estavam desenvolvendo. E quando a gente começa a estudar a necessidade de como nós podemos buscar investidores, né, sociais para poder ajudar a desenvolver e que esses venham participar, tenham uma relativa rentabilidade mínima, de acordo com a permissão do que é permitido legislativamente, na legislação do Banco Central, nós identificamos um problema de que não há dados, não há estudos, por exemplo, de liquidez dentro dos bancos. Não se tem uma perspectiva muito forte em saber qual é a entrada, qual é a saída de valores, qual é a demanda necessária, qual é o ticket médio, né, o valor médio do microcrédito. Ou seja, são situações na qual se identifica muitos pontos, mas o tecnicamente econômico não está. Então, a ciência econômica não tem participado
como uma análise, pensa-se políticas públicas macro, mas quando se analisa o aspecto microeconômico, não temos desenvolvido uma clareza muito forte. Então, nesse sentido, né, o que se vê aqui somente é uma questão da economia solidária nesses 20 termos. E quando a gente analisa de forma mais específica, nós vemos uma relação da economia solidária com a tecnologia, e aí a gente vai discutir que, neste caso, pode haver uma discussão, principalmente pela tecnologia social, né, e que dá essa relação direta, né, da economia solidária com o termo tecnologia, onde muitas vezes nós podemos aí identificar o campo CTS como participação total. Então, nesse sentido, né, nós temos aqui uma consideração que eu faço, trazendo aqui uma frase de Vargas que eu vou tomar a liberdade de lê-la aqui, que é: tecne consiste no conhecimento empírico de um objeto ou ação que serve ao homem, portanto, tal saber só se realiza com aplicação prática e não como contemplação. Ou seja, nós vemos muitas vezes estudos econômicos falarem de forma, quando se fala em CTS, de forma ampassão ou de forma sem um pragmatismo. Então, os acadêmicos, né, da ciência econômica, por vezes eles sucumbem, né, ao viés humanitário, expõem conceitos individualistas, que é o que já se tem reproduzido há mais de 600 anos. Né? Então, como forma de se pensar e se discutir essa questão da ciência econômica, porque muitos ingressam no ensino superior, né, no graduado, em ciência econômica, mas acabam buscando principalmente opções de mercado convencional, né? Nós discutimos a introdução, né, das discussões do campo CTS dentro do ensino superior, e não somente no pós-grado, né, mas também no ensino superior, na graduação, né, no pré-grado, né, e também no ensino médio, para poder se começar a sensibilizar e fazer com que a pessoa, né, o estudante, ele tenha uma percepção do seu macroambiente, que é o que já era defendido por intermédio da área educacional por Paulo Freire, né? Então, discutir, para que, quando ele se tem a consciência do seu macroambiente, ele tem uma análise crítica, ele consegue também uma percepção de caráter crítico e propositivo. Ele propõe resoluções, né? Ou seja, fica menos tecnocrático, fica menos repetitivo, e com isso pode se desenvolver. E isso aí que a ciência econômica precisa trabalhar. Então, os acadêmicos, né, da ciência econômica, eles precisam ter uma atenção aos esforços científicos para poder desenvolver o potencial humano, repensar os seus valores, discutir, né, o que se pode discutir para o futuro em relação à sociedade. Então, a ciência econômica, o ensino superior de ciência econômica, ele precisa principalmente de uma revisão, né? Eu falo isso com base nesses estudos, quando nós analisamos, né, que as teses e dissertações, eles trabalham muito no âmbito teórico, sociológico, são áreas de conhecimento fundamentais, importantes, mas cabe também aos profissionais de economia, aos economistas, a buscarem essas outras áreas do saber e colocar na prática, como falamos na frase anterior, né, colocar o legado para poder desenvolver. E com isso fazer uma revisão do seu desempenho, né, acadêmico, para poder desenvolver, obter mais inserção nos conceitos dentro do campo CTS. E o campo CTS, por ser uma área fundamental e que aborda, né, abarca todas essas outras áreas, fazer com que a ciência econômica perceba mais o que é ciência, tecnologia e sociedade na sua essência, né? Propor uma visão disruptiva, para promover uma renovação e uma política mais educativa, né, na questão social e na cultural também. Portanto, para poder finalizar, o que defendo aqui é, basicamente, com base no que nós temos visto na biblioteca, nos resumos, né, no que tem sido colocado nessas ações da biblioteca digital, né, essas teses e dissertações, ainda temos muito que avançar para que a ciência econômica seja e volte para o seu estado natural, para a sua origem, que é estudar o ser humano, colocar o ser humano no centro da economia, e não fazer com que o ser humano fique escravo do processo econômico individualista, capitalista convencional e excludente, que é o que nós, sul-americanos, vivemos há muitos anos, há décadas e há séculos, de um processo exploratório, e quando conseguimos desenvolver, sempre há uma interferência de outros órgãos, de outros países, de outras empresas, e que nos sucumbem. Por quê? Nossa economia, nossos profissionais de economia voltam para o mercado, e não para a sociedade, como tem sido necessário. Graças.
Ok, muy bien, muchas gracias, William. Bueno, entonces continuamos con la siguiente presentación, que pienso que estará a cargo de Milena Ramallo, ¿de acuerdo? Sí, buenas Cuyo tardes. título es Los desafíos de la cultura maker, la simulación como estrategia innovadora en la formación de ingenieros en sistemas de información. Ok, Muy bien, adelante, muchas gracias. Milena. Gracias, buenas tardes a todos. Un placer compartir con ustedes esta presentación. También voy a compartir pantalla. Ahí está. Y también por una cuestión de conectividad y para mantener un buen audio, aunque sea, voy a desactivar mi video. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación? Sí se ve, Milena. Sí se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar les quería comentar que voy a presentar los resultados de las experiencias llevadas a cabo en el año 2019 en cursos de la materia Ingeniería y Sociedad de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información de la Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional Argentina. Estos resultados se encuadran en un estudio más amplio denominado la sustentabilidad en la formación de los ingenieros en sistemas y en electrónica de esa misma facultad, y esta investigación tiene como objetivo principal llevar adelante experiencias pedagógicas a través de estrategias de simulación. El equipo que lleva adelante esta investigación es un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la técnica, de ingeniería en particular, y también de ciencias sociales y humanas, y también por profesores y estudiantes. Ahora sí, bueno, la presentación que voy a exponer, como les dije, muestra los resultados de una experiencia del año 2019. Esta presentación contiene, por un lado, una síntesis en la que se reconocen los beneficios de la simulación como estrategia pedagógica para la formación de los ingenieros, partiendo de nuestro marco teórico, que está elaborado sobre la base de la obra de Simon Papert. Esto es, en particular, la teoría construccionista como marco general que él elaboró, la cultura maker como movimiento que representa este construccionismo, y la simulación como estrategia didáctica para la enseñanza. En este caso, nosotros hemos seleccionado en nuestra investigación el contenido de la sustentabilidad. Este marco teórico sustentado en el construccionismo y en particular en la herramienta de la simulación, consideramos que acerca a los estudiantes a entornos donde aprenden mediante la experimentación, la práctica y la exposición al mundo real. También voy a incluir en la exposición el diseño y la aplicación de experiencias, específicamente aquellas que formaron parte del trabajo de campo, de la investigación, en ese año, experiencias de simulación, en los cursos de estudiantes de la materia Ingeniería y Sociedad, que son cursos que se ubican en el primer año de las carreras de Ingeniería en Sistemas de Información. Y por último, voy a comentar muy brevemente los resultados y conclusiones. El gran inspirador del pensamiento construccionista, como les mencionaba recién, fue Simon Papert. Y el construccionismo tiene como hipótesis principal que es fundamental crear en el aula. El hacer supone también la habilidad de compartir productos, y el proceso de hacerlo, o sea, de poder compartirlos mediante juegos de simulación.
Bueno, Simon Papert se dedicó especialmente a áreas de conocimiento muy relacionadas con la matemática y con la computación. Bueno, como se sabe, se conoce, él fue el pionero, el creador del lenguaje Logo, ¿sí? Y el primero que también, junto con un equipo de investigadores, lleva adelante los primeros avances en relación a la inteligencia artificial. Bueno, esta experiencia de aprender siguiendo el formato de los juegos es una poderosa herramienta didáctica que en el campo académico tiene una larga data y que también ha sido desarrollado por distintos especialistas más cercanos a la educación y también a la psicología de la educación. Y por otro lado, nuestro marco teórico está construido en torno al concepto de desarrollo sustentable. Y acá un poco retomamos cuáles son los conceptos claves que hacen referencia a esta idea, a esta noción de desarrollo sustentable en torno a tres ideas principales, a tres ejes. Por un lado la equidad social, por otro lado la equidad económica y el entorno también. En interacción, y el producto de esta interacción nos hablaría de la sustentabilidad. ¿Qué función cumple la simulación en la formación de ingenieros? Esto también lo hemos indagado a nivel teórico y hemos llegado, luego del análisis bibliográfico y de las experiencias de años anteriores que venimos desarrollando en el marco de la investigación, que en la formación de estudiantes de ingeniería, la simulación puede cumplir una función crucial. Por un lado, puede representar artificialmente un fenómeno, un proceso, una acción real, puede maximizar capacidades de imaginación y representación de realidades, puede ensayar estrategias para resolver problemas y tomar decisiones, puede brindar oportunidades de aprendizajes, nuevas oportunidades y creativas, oportunidades para abordar situaciones que ya se conocen en la realidad profesional. También puede ayudarnos a modificar nuestras ideas e intercambiar roles y tareas, entre otras cuestiones. La metodología de la investigación se basó entonces, en especial en ese año, en el 2019, en el diseño y la aplicación de un juego de simulación donde los estudiantes, agrupados en equipos, tuvieron que simular la conformación de una pyme dedicada al desarrollo de brazos neumáticos. Recordemos que son estudiantes de ingeniería, y de ingeniería en sistemas de información. La idea y la noción de brazos neumáticos se asemeja mucho a lo que son los brazos robóticos, y pensar en una situación problemática donde ellos tengan que diseñar esos brazos neumáticos. El contenido de la sustentabilidad vino dado por que pudieran activar o poner en funcionamiento esos brazos neumáticos con fuentes de energía solares y eólicas. Para eso ahora voy a comentar en las siguientes etapas, pero se utilizaron además dispositivos como los kits de juegos Lego Education, que el propio Papert fue también colaborador en la marca para el diseño de esos dispositivos. Bueno, también en la metodología, como dije anteriormente, ese diseño de experiencias se llevaron adelante en
cursos de una materia de la carrera de Ingeniería en Sistemas denominada Ingeniería y Sociedad. ¿Por qué en esta materia? Porque en esta materia uno de los contenidos que se enseña y se trata de desarrollar muy fuertemente en el perfil de estudiante tiene que ver o está atravesado por la sustentabilidad. El trabajo de campo supuso 3 partes. Una primera parte donde una vez que se les pidió la conformación de los equipos de trabajo, donde simulaban esas pymes, poder funcionar como pymes, se les planteó la resolución de una situación problemática. ¿Qué tenían que resolver los grupos de trabajo o pymes? Bueno, responder al pedido de una empresa multinacional para desarrollar una solución que genere un automatismo, que iba a ser el armado de este brazo neumático, usando energías limpias, y también que puedan manipular objetos peligrosos. La segunda parte, bueno, debían armar el brazo neumático con el uso del kit 9641, que es el código del kit del juego Lego, hacer en base al armado que iban a desarrollar. Ahí se puede ver un poquito en las fotos lo que, bueno, qué es un brazo neumático, ¿sí? Con el armado de los kits. Y en la imagen que está más a la derecha hay una batería muy pequeña que también no sé si se puede visualizar, con bueno, la conexión de esa batería, y bueno, lo que no se visualiza, no incorporé, tiene que ver con el uso de la hélice, o sea, la posibilidad de usar la energía eólica, y también hay paneles solares que trae el propio kit, donde también se conecta al brazo neumático y se puede activar a través del panel solar. Bueno, ¿qué tenían que hacer los estudiantes una vez que, y estas empresas representando estas pymes, una memoria descriptiva de lo realizado, un croquis de la solución adoptada? También tenían que hacer una descripción del funcionamiento del dispositivo construido, incluyendo, bueno, los ensayos, posibles aplicaciones, problemas encontrados y una solución que ellos mismos hubiesen adoptado. En la tercera parte del trabajo de campo, como conclusión final de toda la actividad, debían realizar una evaluación o valoración grupal como pyme de todo lo trabajado, teniendo en cuenta distintos criterios que nosotros mismos como investigadores le proporcionamos para hacer una evaluación de la solución adoptada y del armado del brazo neumático. Y esa evaluación contenía distintas dimensiones sociotécnicas, estaba dividida por diferentes también niveles de sustentabilidad para poder realizar una medición. ¿Qué obtuvimos como resultados y también algunas conclusiones que podemos arribar y compartir? Por un lado, bueno, la importancia de la inclusión de conceptos que los hemos visto jugar en esta actividad, conceptos que tienen que ver con la sustentabilidad en la formación de los ingenieros, también el aprovechamiento de los recursos naturales, económicos y tecnológicos, y además la cuestión de la temática de la responsabilidad social de las empresas, pensarlos a nivel micro, en empresas, en pequeñas empresas,
Y también ante la situación problemática donde una multinacional estaba realizando un pedido, también la responsabilidad social de grandes empresas. Y por supuesto, la responsabilidad social como ingenieros o futuros ingenieros, en la búsqueda de la sustentabilidad, de este equilibrio entre la equidad social, económica y ambiental. También hemos obtenido resultados que tienen que ver con, bueno, mostrar una forma diferente de interacción entre el campo de la tecnología, la ingeniería y la industria. Asimismo, bueno, llevarlos a comprender los procesos de invención e innovación tecnológica, también desde un caso más cercano a la realidad, algo que es mucho más fáctico, donde se los puso en lugar donde, bueno, tuvieran que hacer y experimentar a través de los ensayos y de las observaciones que iban realizando. En ese sentido, la simulación, de acuerdo a los resultados que obtuvimos, permitió, y esto también en función de lo que los mismos estudiantes, después de encuestas que nosotros pudimos aplicar en esos cursos, nos fueron arrojando datos en torno a ciertas habilidades que ellos mismos reconocen haber puesto en práctica en la actividad. Habilidades que están vinculadas con lo sistémico, como por ejemplo el liderazgo, la aplicación de conocimientos, la habilidad para trabajar de forma autónoma, la preocupación por la calidad, o habilidades interpersonales. También destacaban cuestiones que tienen que ver más con la capacidad para el trabajo en equipo, la capacidad de crítica y autocrítica, por ejemplo, para detectar problemas o falencias que iban encontrando en el armado del brazo neumático o en los ensayos mismos. También el compromiso ético como habilidad interpersonal, y por otro lado habilidades instrumentales que también pusieron en juego, como por ejemplo análisis y síntesis, la solución de problemas, la gestión de la información, entre otras. Y por último, como resultado, y también quizás está más vinculado a lo que son las conclusiones, es el valor que los propios estudiantes y nosotros como investigadores destacamos que tiene este tipo de propuesta diferente a una propuesta tradicional, didáctica tradicional, para analizar problemáticas que están relacionadas con la sustentabilidad y también con la idea de, bueno, ubicarlos en una situación real donde ellos puedan proponer soluciones, tomar decisiones, trabajar en equipo, es decir, trabajar con otros, cumpliendo distintos roles o tareas. Bueno, hasta acá llega la presentación. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Y ahora dejo de compartir pantalla. Ahí está. Muchas gracias. Milena. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con la última presentación con Janet, para que nos ponga la última presentación, Janet Yadira, que se titula Análisis bibliométrico sobre la adopción de innovaciones en las universidades. Adelante, Janet. Sí, gracias. Bueno, este trabajo es parte de mi investigación doctoral. Soy estudiante del doctorado en el programa de Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco. La especialidad es Economía y Gestión de la Innovación. Y bueno, es parte de esta investigación. Comienzo explicando un poco sobre el análisis bibliométrico. Para ello utilicé la página, la plataforma de Web of Science,
que es un servicio online y que contiene base de datos de información bibliográfica y que la búsqueda pues permita acotar o ampliar a través del uso de palabras claves, así como el análisis de diferentes campos, autores, revistas, países y demás recursos que permite esta plataforma. Y este trabajo pues se basa en la metodología a través de una combinación de palabras clave y posteriormente el análisis de esta base de datos para tener la información y poder dar con ella algunas conclusiones y discusión en la información. Entonces, la información que aquí se presenta es la que ha ayudado hasta este momento el proceso de estudios doctorales y es parte de lo que les presento, ¿no? Comienzo hablando sobre que el tema de la innovación o el tema de la adopción de innovaciones en la educación superior no se ha vuelto un tema relevante para los estudios de innovación que buscan teorías desde múltiples perspectivas, ¿no? Recién de pocos años es cuando la adopción de innovaciones en la educación superior ha tenido relevancia. Y dentro de estas corrientes de estudio que hablan sobre la adopción de innovaciones en educación superior se dividen en dos vertientes. La primera pues muestra, puedo tomar como ejemplo lo que expuso la anterior participante, cómo las innovaciones se utilizan para la enseñanza y estas dentro de la práctica docente y muestran en general pues cómo han sido adoptadas para aplicar estas tecnologías al aprendizaje por parte de los profesores. La segunda corriente de estos autores muestran en el contexto a nivel organizacional pues cómo ciertos factores facilitan o dificultan el proceso de adopción y las vías que se tiene para lograr de manera exitosa este proceso. Dentro de esta revisión hay confusión referente al concepto sobre la educación a distancia, ya que se usa indiscriminadamente en algunos artículos sobre llamarle educación a distancia, pero también se le llama educación en línea, educación virtual, o en algunos casos e-learning, y en todos estos casos se presenta como una innovación de acuerdo a esta clasificación que es ampliamente aceptada, como la adopción de ideas o en su caso tecnologías que permiten que este comportamiento se cree de manera nueva dentro de la organización, ¿no? Sus características producen la transformación en la práctica en una comunidad de enseñanza. Las características de este tipo de innovación o de adopción de este tipo, ya sea virtual, en línea, e-learning o a distancia, es que hacen el uso de plataformas y tecnologías que permiten la entrega de contenidos educativos, hacen uso de videos instruccionales, convergen las innovaciones de las tecnologías de la información, también las redes sociales, y el proceso educativo se determina porque no se coincide en el tiempo y lugar los componentes, ¿no? El profesor y el estudiante. Entonces, son algunas de las características para este tipo de educación. Y bueno, CLAR desde el 83 define a la Organización de Educación Superior como un sistema social compuesto por estructuras de trabajo con el propósito que tiene normas primarias, valores y creencias en el manejo del conocimiento, así como la actividad crucial. Dentro de la estructura organizacional se pueden encontrar diversas formas formales e informales que generan el contexto de la educación superior
y que coinciden con ciertas características que definen a cualquier organización. Tienen objetivos, tienen límites, hay interacción entre la sociedad y es un sistema de actividad estructurado, ¿no? Dentro de la cultura, entre otros. Entonces, estas son las características que definen a las instituciones de educación superior. El proceso de adopción de innovaciones ha sido ampliamente estudiado en el ámbito empresarial, pero no del mismo modo en el ámbito de las universidades o en este caso de las instituciones de educación superior. Blakely define o identifica las instituciones de educación superior y las organizaciones en general como la autonomía institucional dentro de las limitaciones externas, la libertad individual y las actividades científicas. Y bueno, y dentro del contexto teórico de adopción de innovaciones, Rogers, en su teoría de la difusión de las innovaciones, es la más citada con respecto a la decisión de adoptar una innovación a nivel organizacional como una decisión opcional que tienen las instituciones, una decisión colectiva o una decisión autoritaria. Estas decisiones se dan de acuerdo a la estructura formal que tiene la institución de educación superior. Y dentro de la metodología que se siguió para el análisis bibliométrico y con el objetivo de tener este trabajo para en esta presentación, se siguieron los siguientes pasos. Primero, pues se dio una consulta a la base de datos en la página de Web on Science de una lista de artículos, trabajos publicados que cumplieron con los criterios de búsqueda. Se hizo una verificación cruzada mediante el análisis de texto manual, es decir, que no solamente estuviera en la parte del resumen, sino que en el desarrollo del texto estuviera esta parte de los trabajos completos en la lista de resultados, también así como la clasificación de los resultados según su categoría, por revista, por año, niveles de análisis individual y el método utilizado, si fue cualitativo, cuantitativo o un método mixto, ¿no? Entonces, la búsqueda bibliográfica se realizó en esta plataforma, la cual pues tiene esta base de datos, de información bibliográfica y pues que permite tener el análisis de los resultados, de los autores, revistas, países y diversa información. Y para hacer énfasis en esta parte, pues es que el término de educación en línea se prefirió inicialmente como término de búsqueda debido a la intención de revisar la educación apoyada en Internet y en otras plataformas. Sin en cambio, no se discrimina a ciencia cierta en estos artículos. Y la acotación inicial, ¿no? Que se habla indiscriminadamente de educación virtual, de educación a distancia, de e-learning, entre otros. Entonces, pues se requirió una consideración más amplia y se utilizó el análisis de texto de los propios artículos para tener o llegar a los resultados deseados. En esta primera parte que se mostraba de los textos, se hace referencia a las distintas combinaciones de búsqueda hasta llegar a aquellos, es decir, después de utilizar una combinación de búsqueda, se entraba a los textos a manera de saber que lo que se estaba obteniendo como resultado era lo que se estaba buscando en la investigación. Así hasta llegar a la búsqueda 3, que a través de las palabras de innovación, adopción, educación superior y educación en línea, se llegaba a estos posibles resultados con un total de 153 resultados. Y bueno, dentro de esta revisión se encontraron 108 artículos de revista, 18 artículos de conferencias internacionales,
y su relevancia se validó mediante la verificación cruzada de resultados del análisis de texto del motor de búsqueda y a través de la revisión manual. Hubo también capítulos de libros y revisiones de libros para dar un total de 153 artículos. Y durante el periodo de tiempo fue del 2015 al 2021 donde se tienen esto, ¿no? Donde a partir del 2019 y específicamente en el 2020, debido a esta utilización no solamente de la educación en línea o de plataformas, sino de otros elementos que permiten proporcionar todo este proceso educativo, se da este boom derivado de la pandemia por el COVID y el llevar a este uso de plataformas la educación, ¿no? Entonces, por eso en el 2020 y también parte del 2021 se tiene este gran boom en el número de publicaciones relacionados, la mayoría de ellos, por la contingencia sanitaria. Y bueno, y con respecto al enfoque que se tiene, se hablaban sobre los métodos cualitativos, métodos cuantitativos, la utilización de método mixto y otros métodos que no se especificaba a ciencia cierta, o en su caso no se podía identificar un tipo claro de metodología. El 41% de estos estudios utilizan un método cuantitativo y el 35% métodos cualitativos, ¿no? La diferencia para poder categorizarlos es que el primero, bueno, los métodos cuantitativos utilizan el análisis numérico para estudiar la relación entre los factores, mientras que los cualitativos tienen la parte de la descripción y comprensión de la situación a través de los factores. En este caso, como tanto los enfoques cualitativos como cuantitativos se categorizan en la utilización de estos con un enfoque mixto, y el uso de enfoque mixto pues busca ampliar los hallazgos de un enfoque con los demás. Entonces, estos serían los resultados de cómo se presentaban este tipo de investigación. Y bueno, dentro de las conclusiones que he determinado es que si bien la literatura en cuestión de cómo las organizaciones y en este caso las instituciones de educación superior han adoptado innovaciones o tecnologías que permita brindar este tipo de educación, la cuestión organizativa están relacionados pues con los procesos de las instituciones de educación superior por la adopción e institucionalización de la educación en línea, presentada en una pequeña proporción de las publicaciones, ¿no? En esta literatura. Se han estudiado aspectos parciales del tema en varios trabajos doctorales, en artículos de internet, en revistas de especialización, pero se centra principalmente en la etapa de adopción, en la implementación de innovaciones, con énfasis en los factores y en las prácticas prescritas, ¿no? Es decir, estudian este tipo de artículos y trabajos, cómo las instituciones las adoptan y aquellos resultados que ven en los alumnos, ¿no? Resultados favorables referente al uso de estas tecnologías. Al explorar los antecedentes teóricos actuales sobre el proceso de adopción de educación en línea, se podría encontrar que los modelos de adopción de innovaciones describen cuestiones organizativas muy extensas, ¿no? Es decir, estas literaturas también habla de cómo existen elementos en la organización que favorecen en cierto sentido un proceso de adopción,
pero también lo puede dificultar. Aquellas organizaciones que tienen mayor cantidad de reglas o son muy formales dificultan el proceso de adopción y es difícil que se puedan converger con esta parte del cambio tecnológico, si no es que no son impulsadas por ciertos elementos externos que hacen que provoque este cambio. El autor Fellini y Fox revelaron que es un hecho que una descripción de cómo los procesos a nivel individual y grupal permiten o dificultan el desarrollo de rutinas organizacionales y aún están poco desarrolladas. Parte de la teoría habla que al tener compañeros que adoptan fácilmente este tipo de innovaciones, favorece en cierto sentido que los demás lo hagan, es decir, cuando se tiene experiencias previas en el uso de este tipo de innovaciones, esto también se ve favorecido a la demás comunidad, ¿no? Cuando no se tiene un acercamiento previo, dificulta en cierto sentido que se pueda lograr una adopción exitosa y no solamente eso, sino la institucionalización de la tecnología o de la innovación. Se dice que se institucionaliza cuando se vuelve la tecnología propia en la universidad, pierde la novedad y se usa comúnmente. También la falta de comprensión sobre qué es la adopción de innovaciones en educación implica todo un reto en las estructuras organizativas, los procesos y la cultura, que también forma parte de esto, ¿no? Se cree que si la innovación se considera de proceso o de producto, pues es más fácil realizarla o verla cuando hablamos de una innovación de producto. Cuando hablamos de cambios en los procesos se dificulta y el creer que el usar una plataforma o un tipo de tecnología que permita proporcionar la educación a distancia, pues se pudiera parecer como no es un proceso de adopción de innovaciones, cuando sí viene y cambia toda la estructura organizacional de las instituciones de educación superior. También pues ante la circunstancia de las transformaciones que se están experimentando en este momento por las universidades, aparece como significativa la necesidad de estudios sistemáticos que analicen la implementación de innovaciones de manera emergente, ¿no? Que fue este proceso que tuvimos de pasar de las aulas de manera presencial a una educación emergente que resolviera la problemática sin dejar de considerar el propio proceso educativo. Entonces, es importante considerar qué es lo que sucede en las instituciones para resolver estas problemáticas de continuar con el proceso educativo. Y si bien la OMS y otras instituciones hablan de que es un proceso en la propia pandemia que se puede repetir, ¿cuáles serían las modificaciones que estas instituciones de educación superior tienen que hacer para mejorar, ¿no? Para mejorar en el proceso de enseñanza, porque sería difícil pensar que vamos a regresar a las aulas y nada va a cambiar, ¿no? Entonces, es parte de esta, bueno, de la tesis doctoral, hablar pues sobre estas circunstancias y las transformaciones que se deben de dar. Y pues el interés de la investigación en la interacción coordinada pues de la tecnología, la pedagogía, el diseño y las cuestiones administrativas que se tienen que dar en la institución con el fin de dar solución pues en este momento al cambio de la educación en línea emergente, pero si ya se da de manera estructurada, es decir, a través de un proceso de enseñanza, ¿cuáles son esas modificaciones que tiene que haber en la organización para que se dé una implementación exitosa de este tipo de innovaciones? Y pues el desafío de trasladar el enfoque tradicional de la educación a distancia a una concepción más amplia de un proceso colaborativo, sin fronteras, atemporal, centrado en el estudiante,
al ofrecer la oportunidad de mejorar el acceso, las fuentes, la interacción social, el aprendizaje permanente para los estudiantes, pues no solamente de nuestra comunidad, sino al tener esta gran apertura pues de todo el mundo, ¿no? En esta parte de la investigación se habla que grandes universidades, en el caso de México como la UNAM, después de este gran proceso no solamente piensan en continuar y mejorar el propio proceso de educación a distancia a nivel de sus estudiantes o local, sino expandirlo a nivel mundial a través pues del uso de las nuevas tecnologías digitales incrustado en un contexto institucional de estas universidades. Y bueno, ya la última parte es agradecerle su atención a esta presentación. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias a todos los ponentes. Bueno, vamos a proceder a hacer las preguntas. Yo creo que Víctor me va a hacer el favor de leer las preguntas. Y tenemos máximo una media hora para poder responder lo más que se pueda. Entonces, Víctor, si no me haces el favor, ¿quieres comenzar? De acuerdo. Gracias, René. Muy buenas tardes a todos. ¿Les parece que vaya haciendo las preguntas por ponentes en vez de hacerlas todas de una sola carrera? Entonces, hay algunas preguntas para la primera parte, para Laura y Ruth. Son dos, y leo las dos y ya ellas las toman. ¿Cómo determinaron las habilidades que nos mostraron y que consideran pertinentes para la educación? Primera pregunta. Segunda, ustedes mostraron cómo las tecnologías convergentes como Big Data, Internet, inteligencia artificial y otras ayudan a la empresa y a la sociedad. Pero, ¿cuáles son los riesgos de esa irrupción para sociedades abiertas sin los candados suficientes, por ejemplo, en seguridad financiera? ¿Cuáles son los riesgos, además, de no preparar a tiempo los currícula de las instituciones de educación superior para los nuevos egresados? Esos son para la primera ponente. ¿Contestamos ahorita? Me parece que sí, contesta ahí para que no ahorita, haya. ¿no? Ok, de repente voy a apagar mi video si empieza a fallar. Nada más bueno, hay varias... Laura, una acotación. Yo creo que un máximo de 5 minutos para que no haya ¿sí? ¿De acuerdo? Por favor. De acuerdo, trataré de ser muy directa. Hay definiciones que nos dan de estas competencias y habilidades en ese listado genérico que mostramos, que es un listado que proponen los mismos desarrolladores de este concepto de Industria 4.0. Hay definiciones que surgen del estudio de los compañeros brasileños que mostramos también y en la cual, digamos, son conceptos genéricos a los que llegan después de revisar estos trabajos. Pero también nosotros hemos conocido estos conceptos cuando participamos en los claustros docentes, cuando estamos haciendo revisión de planes y programas de estudio. ¿Cómo hemos logrado o cómo determinamos habilidades, las habilidades necesarias, además de esa definición de conceptos? Bueno, un conocimiento de las tecnologías y del pensamiento que ha sido base para el desarrollo de las tecnologías y además el conocimiento que tenemos de las posibilidades de esas tecnologías, lo cual, bueno, viene del hecho de que tanto Ruth como yo tenemos una formación también en ciencias duras, pues como que nos ha permitido hacer esta convergencia, ¿no? De lo que se solicita a lo que se piensa que es necesario para manejar esas tecnologías. Entonces, digamos que de ahí surgen. Y una opinión muy personal, pero le dejaría la palabra a Ruth. Una opinión muy personal respecto a los riesgos. Si nosotros no formamos gente que al menos conozca que existan estas tecnologías, sus posibilidades, para qué sirven, para qué no sirven, si la gente no conoce estas metodologías, estas tecnologías, perdón,
el riesgo muy grande es de que lleguen precisamente a comunidades que están faltas de conocimiento y por lo tanto desprotegidas, ya no solo en la cuestión financiera, sino en la cuestión de cuidado de sus informaciones, de sus datos de la comunidad o de los datos personales. Entonces, yo creo que el riesgo no es que los chicos se queden sin trabajo. Nosotros estamos pensando que los chicos tengan esta formación para que sepan qué es lo que viene y cómo puede ser manejado y cómo puede ser aprovechado precisamente para sus comunidades. No sé si quieras agregar algo, Ruth. Sí, sí, muchas gracias a los colegas por sus preguntas. También hay una pregunta que dicen, ¿cuáles son los riesgos de esa irrupción para sociedades abiertas sin los candados suficientes, por ejemplo, en seguridad financiera? Bueno, habrá que decir que nuestra investigación no va enfocada a descubrir esos riesgos, porque no dejamos de reconocer que están, ¿no? Están presentes con toda, por ejemplo, la compra en línea o este concepto de fintech, donde ya podemos hacer pagos por internet, pues seguramente el riesgo está ahí y alguien lo tendrá que resolver. La verdad es que por ahí no va nuestra intención, pero sí podré decir algo de cuáles son los riesgos de no preparar a tiempo la currícula de las IES, de las instituciones de educación superior para los nuevos egresados. Y como plantea Laura, pues evidentemente el desplazamiento que tengan los egresados de nuestra institución en el plano laboral será evidente, ¿no? Pero no nada más el riesgo es para los estudiantes. Yo plantearía otra inquietud más, sino que es que cómo estamos configurando también una universidad en términos de cambiar sus programas de estudios. Ahí hay toda una tensión importante que se genera en cuanto a quién está dispuesto a innovar en la universidad, a innovar en los conocimientos, ¿no? Ahí por nosotros hemos platicado que muchos de los colegas profesores hay una resistencia importante para reconocer que estos nuevos conocimientos ya están en la vida cotidiana, ¿no? Y que a veces los programas se muestran un poco desfasados, un poco incluso viejos, anacrónicos de la realidad que nos supera cada día más. Entonces, yo plantearía un poco también esta idea de Boaventura de Dos Santos, ¿no? ¿En dónde estamos dejando a la universidad? Ha perdido su papel como ese centro de saber innovador o más bien es que ya la empresa o las instituciones particulares le han quitado su esencia, ¿no? Podríamos pensar que a lo mejor los centros de investigación y desarrollo ya se están posicionando como los centros que están dando saber a los trabajadores o a los estudiantes. En ese sentido, mi preocupación más fundamental también como estudiosa de las organizaciones de educación superior sería revalorar el papel de la universidad ante este nuevo paradigma tecnológico. Muchas gracias. Bien, continuamos. La siguiente pregunta es para William Retamiro. Me gustaría saber si él puede entender este español así como lo estoy hablando, porque la otra también es que pudiera ver el chat y en el minuto 2:21 se encuentra esta pregunta. En el 2.11 se encuentra esta pregunta que por otro lado William abordó en la parte final de su exposición. Él dice, la pregunta que para él es, ¿la economía solidaria ha sido más estudiada por sociólogos que por economistas? ¿Qué cambios en los programas de estudio serían pertinentes? Para William. ¿Está o se retiró? Tiene cerrado el micrófono. Tu micrófono. Gracias. Perdón. Yo soy avergonzado de hablar en español. Voy a hablar en portugués. Portuñol. Portuñol. Isso, portuñol.
Bom, achei excelente essa pergunta, né? Se não me engano, a Ruth apresentou essa pergunta também. E o que eu identifico? De fato, né, quando a gente analisa economia solidária, os colegas sociólogos, né, como eu falei, sou economista, e eu busco mais uma discussão de economia pragmática de cunho social, né? Os colegas sociólogos, filósofos, assistentes sociais são os que mais pesquisam a economia solidária por estarem mais sensíveis à importância de se ter uma economia mais justa, de comércio justo, uma economia de rede, uma economia includente, que coloque o ser humano dentro da sua área, dentro da economia, como sendo ele o papel principal, né? A humanidade ser o principal ponto da economia. E eu concordo plenamente que são os colegas das áreas de ciências sociais, né, que mais estudam e mais se dedicam ao tema. E por isso, né, eu sou professor, né, de economia, né, sou professor há 10 anos, sou economista há 20 anos, e sempre discuti essa questão social. Então, eu acredito que há necessidade de uma revisão do ensino da ciência econômica, né? Então, inicia principalmente com uma visão construtivista, né? A colega, se não me engano, a colega Milena, como falou do construtivismo, né? Na sua apresentação, e é necessário, de fato, essa questão de discutir o construtivismo, não ensinar somente de forma mecânica, técnica, né? Nós temos aí no histórico do continente sul-americano uma intervenção de um ensino demasiadamente técnico, né? E com pouca reflexão e análise crítica e propositiva do indivíduo. Obviamente, os ensinos, né, técnicos são importantes para questões de atividades econômicas, atividades do trabalho, geração de trabalho e renda, mas a ausência de um ensino que leve o indivíduo a entender o seu papel fundamental dentro da sociedade, por intermédio da sua função profissional, é muito importante, né? Então, sensibilizar, principalmente os jovens estudantes, né, de que, olha, você está escolhendo uma determinada área de conhecimento, qual é a função social da sua área, né? Em que pode desenvolver, não somente por uma questão da sua atividade profissional, de gerar riqueza, né? Riqueza no sentido de entesouramento, né? De ganhar la plata, né? Mas principalmente de saber qual é a sua função social, em que ele está desenvolvendo, qual a sua contribuição como comunidade, né? Para ele poder entender que a profissão que ele está desenvolvendo, ela tem para além de um aspecto tecnocrático, né? Mas tem um aspecto de desenvolvimento de tecnologia social também por intermédio disso, né? E eu achei interessante a apresentação sobre inteligência artificial, né? Nós temos aí a questão 4.0, já se discute, né, até a 5.0, uma forma de atenuar os malefícios da 4.0, né, os malefícios sociais, mas o que acontece? Aí o que eu sempre falo para os estudantes, né, para quem ministro aula, a questão é a seguinte: ótimo, vamos falar sobre matemática financeira, lindo, né, maravilhoso. O computador faz a conta. E aí, o que a gente faz? Vamos ficar decorando a fórmula? Obviamente, saber a construção, o entendimento para se chegar em um resultado quântico é fundamentalmente importante. Mas os computadores fazem isso com rapidez, com lucidez, muito mais rápido do que nós, né? A questão é a seguinte: qual é a decisão a ser tomada e qual o impacto dessa decisão em âmbito técnico e social, né? Ou seja, um entendimento crítico e propositivo, né? O computador faz a conta, mas a decisão, quem toma? O computador não vai saber se nessa decisão o câmbio variou, subiu, desceu, se a geopolítica internacional influenciou no preço do petróleo e aquele plano de negócios agora foi influenciado e está agora totalmente defasado. Quem vai tomar a decisão é o indivíduo. A questão é saber, a nossa decisão, ela tem uma construção social, ela vai beneficiar a sociedade ou ela vai tão somente pensar no aspecto técnico? Então, a inteligência artificial é fundamental, é importante. A questão é a gente começar a sensibilizar os profissionais futuros a entender qual é o papel social da ação que eles irão desenvolver, para que a gente possa pensar nessas mudanças. Então, perpassa, finalizando, por uma ação de rever a educação. Pelo menos, o ideal do ensino fundamental, tendo visto o nosso histórico de educação no continente sul-americano, né, com intervenções internacionais, mas principalmente de entendimento e identidade territorial e também de entender que riqueza
são os recursos humanos existentes no território associados aos recursos naturais e de exploração sustentável equitativa para que haja um desenvolvimento adequado. Então, a educação perpassa por isso. Então, acredito que pensar dessa forma a educação superior e pós-graduada, por intermédio do campus CTS, com certeza vai ter uma contribuição e uma mudança no médio e longo prazo. Gracias. Gracias. Continúo con 3 preguntas para la maestra Milena Ramalho. Yo creo que puede ser larga la lectura, conceptualmente va a ser sencillo para ella tomar las 3 ideas de las preguntas que están involucradas. La primera, ¿cree que la cultura maker se puede insertar en la educación básica para niños a partir de los 6 años de edad? Segunda, la idea de la experimentación práctica ha sido considerada como una nueva modalidad de enseñanza aparentemente valiosa. Sin embargo, me pregunto si al implementarla tendrá un efecto negativo en la parte teórica y esto pudiera afectar en general a la calidad de la educación. Y tercera pregunta, partiendo de que se formaron equipos para la aplicación de esta metodología de la enseñanza, ¿existió algún tipo de evaluación que evidenciara el desempeño individual de los alumnos? Adelante. Bueno, gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta, en realidad comentarles que los desarrollos para la educación elemental, para niños de primaria, 6 años, y todo lo que es la educación básica y también educación secundaria, la introducción de la cultura maker ha tenido más expansión en esos 2 niveles educativos y no tanto para la universidad. O sea, sí está inserta, o sea, la acreditación de esta cultura en realidad está más inserta en esos niveles y no tanto en los niveles superiores o en niveles terciarios. Esa es una cuestión. Así que no lo digo yo, está más que demostrado que en realidad son los niveles más explotados, en el sentido de que han sido más trabajados, experimentados también, para niños y para jóvenes de esas edades, y no tanto para universidad. En relación a la segunda pregunta, que hace referencia más a la idea de la experimentación práctica, si ha sido considerada como una nueva modalidad de enseñanza, valiosa, bueno, si esto afectaría o no a la calidad de la educación. A ver, en este contexto particular, donde nosotros llevamos adelante, que es pensando en la formación para la ingeniería, creo que es todo lo contrario, o sea, que yo diría, sería la respuesta negativa, no afecta, sino que enriquece, porque uno de los ejes de la formación práctica en que se basa la formación de ingenieros es la formación experimental, a la par de las prácticas profesionales supervisadas, o el diseño de proyectos, o los problemas abiertos de ingeniería. Así que considero, de acuerdo a la experiencia que nosotros desarrollamos, y además en conocimiento de los programas de formación de ingeniería, al menos en Argentina, la formación experimental es una clave para la formación práctica de estos profesionales. Y en relación a la última pregunta, el tema de los equipos, claro, nosotros conformamos equipos para la aplicación de esta metodología. Bueno, a ver, los instrumentos de recolección de datos principales de la investigación son la observación participante y la encuesta. O sea, nosotros, una vez que finalizaron las experiencias, aplicamos encuestas a cada uno de los estudiantes. De esa manera avanzamos sobre la evaluación individual del desempeño de cada estudiante.
Además, complementamos con otras técnicas, como por ejemplo, que no podríamos decir que son instrumentos, digo, principales, pero sí son complementos de estos instrumentos principales, como son las fotografías, las filmaciones, el registro, ¿sí? Y además se le solicitó a cada grupo un trabajo sobre lo producido. Así que bueno, esas serían mis respuestas. No sé si doy respuesta a lo preguntado o quieren preguntar alguna otra cuestión. Les agradezco mucho por las preguntas. Muchas gracias. Bien, vamos con la parte final. Son preguntas para Janet Yadira Rodríguez. Están muy relacionadas las tres preguntas y dicen así. Primero, ¿la definición de innovación es comparable en todos los artículos revisados? Número 2. ¿Se han identificado los diferentes niveles o conceptos de innovación educativa vía tecnologías? Y finalmente, ¿es posible diferenciar las publicaciones por la nacionalidad de los autores para observar esfuerzos en Latinoamérica e identificar retos que conlleva el atraso tecnológico de esta región? Adelante. Y claro, bueno, comenzaré por la última. La mayoría o todas las publicaciones son de países, pues, no sé si llamarlos desarrollados, o donde tal vez han tenido un mayor acercamiento a este tipo de educación. Y de Latinoamérica realmente creo que no se encontró, creo que sí encontré un artículo de una profesora argentina, pero más no dentro de esta búsqueda en esta plataforma de bases de datos. Tal vez si se amplía a Google Scholar u otras plataformas, pueda haber mayor cantidad de resultados, pero en este específico que era de análisis, no. Y referente a las tecnologías, sí se hace una definición clara de aquellas tecnologías que se consideran de producto, de proceso, y que ambas se utilizan con el objetivo de transformar o de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí se tiene clara una definición, también del mismo sentido, en esta parte del concepto de adopción de innovación, es el mismo concepto de adopción de innovaciones que se utiliza a nivel empresa, pero llevado a la institución. Creo que la gran dificultad que se puede encontrar en esta parte de tener una definición clara, y que tal vez me faltó agregarlo a esta presentación, es que no se tiene a ciencia cierta definido cuál es la diferencia entre educación en línea, educación a distancia, educación tecnológica, porque al parecer es el aprendizaje, no sé, online, educación online, educación a distancia, el uso de tecnologías educativas recae en el mismo concepto, ¿no? Entonces, y yo creo que derivado de la propia contingencia sanitaria, aún más están relacionados los conceptos, ¿no? Tal vez si antes había una definición clara de educación a distancia y de educación online, en el uso de tecnologías o innovaciones que permiten esta entrega, el proceso educativo, ahora con el proceso o el problema de la contingencia, pues queda muy cercano los contenidos de poder. Pero sí hay una definición clara del proceso de adopción, de los tipos de innovaciones, pero no así de un concepto claro de este tipo de definiciones de educación a distancia, en línea, e-learning o educación tecnológica. Es todo por mi parte, doctor René.
Muchísimas gracias, Víctor, por tu apoyo y muchísimas gracias a todos los ponentes. No sé si hay alguna pregunta adicional para alguno de los ponentes para cerrar ya esta sesión. ¿No hay ninguna pregunta adicional? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Ninguno? No, no. Ok, William, está bien, entonces, perfectamente. Entonces, pues les agradecemos. Perdão. Ajá. Não, Não, eu teria umas 20, 30 perguntas, mas não vai dar tempo. Ya. Prendan sus cámaras para la fotografía, René. A ver, cámaras abiertas para una foto, por los que quedaron aquí todavía. Ruth. Ok. Cristina. De galería. Ahí está la galería. Ok. Clarisa, a ver si nos hace el favor. Clarisa Valero. Y Mirna. Clarisa. Creo Eso. que no quieren. Ok. Ya. A ver, Clarisa. Bueno, entonces habrá que tomar una foto. A ver, ¿quién se la toma? Pues cada quien toma en su computadora su fotografía. Perfecto. Está bien, entonces una foto. Muchísimas gracias entonces a todos. Buena tarde, Latinoamérica. Buena tarde, hasta luego. Adiós, muchas gracias. Hasta luego, adiós. Bye. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias. Ahora hablé espanhol. Buen provecho. Obrigado. Bye. Obrigado. Ok. Dale, gracias, hasta luego. Hasta luego.